Ahora, Neculman, ¿cuál es tu intención detrás? De pronto, porque claro, tenemos a los dos discos Huaychán y Cutral. Tu proyecto, ¿cierto, Neculman? Y tú mismo nos has contado, para ti Chile y el Wallmapu son territorios a los que te refieres de manera diferente. Hay una intención, me imagino, también en pasar por Arauco, terminar en Temuco o visitar este territorio que es el Wallmapu. ¿Qué es lo que tú esperas que ocurra con tu música? Bueno, mi intención es poder unir al pueblo chileno y mapuche. Hay mucha gente que está confundida y que piensa que los mapuches le tienen mal a los chilenos mal a los mapuches, y ese no es el camino, la verdad. Lo que busco en realidad es poder culturizar, educar a la gente a través de la música, enseñar la cultura, la cosmovisión, el mapudungún, que es nuestro lenguaje originario, ancestral, y poder instaurarlo, digamos, en la gente. Esto va a tomar tiempo, pero ya con el trabajo que hemos venido desarrollando, ya hemos podido entrar en el subconsciente, del pueblo chileno. Yo veo que cada vez la gente se va interesando más por nuestra propuesta musical, y hacerle saber a la gente que nosotros somos gente buena, que tenemos muchas cosas que aportar a nuestro país, la verdad. En el fondo eso es lo que buscamos, unificar, construir, y basta ya de prejuicio, de represión y que haya tanta confusión. Eso es lo que busca el proyecto Neculman principalmente.